Vamos a empezar entonces. Antes que nada, quiero decir que lo que Cristina decía en el principio de toda la apertura, es justo lo que ella dijo, mi razón por haberme metido en este proyecto. Que yo dije, el rumano no tiene tanta atención como las otras lenguas romances, que están en el departamento de español y portugués, y que merece la atención, especialmente desde la inclusión a la Unión Europea, porque no tiene más atención. Claro, mi nivel de hablar romano es súper básico, he estado en Sibiu 2 semanas para tomar un curso. Afortunadamente todos ya hablaban inglés para ayudarme en la calle, menos una mujer en una tienda. Pero esa es otra historia. Entonces, por eso decidí enfocarme en algo que tiene que ver con el romano, pero la lengua española, que es la lengua que mejor hablo dentro de la familia romance, digamos. Pues vamos. Botón, ahí está. Pues ya sabemos que Santa nos ha explicado súper bien que tenemos, cuando tenemos los objetos directos para los diferentes verbos, a veces se marcan en las diferentes lenguas. Aquí unos ejemplos de español vienen de mis entrevistas que yo hice el verano pasado, que por cierto iba a ser el verano de 2020 y a lo mejor pueden adivinar por qué no pude hacerlo en el verano de 2020. Igual mi universidad dejó que me quedara con la beca para usarla 2 años después. Pero sí, cuando en español decimos que los 2 factores más importantes son la animosidad y definitud, que para cualquier persona que haya enseñado una clase de español sabe que decimos a los estudiantes, si es una persona, se llama es la A personal. Que en realidad es un poco más complicado de eso, ¿cierto? Pero es lo que les decimos porque cubre la mayoría de los casos y para los que están aprendiendo ayuda. Pero igual, no siempre. Por ejemplo, a ver, obviamente tuve que eliminar el nombre que se dijo en la entrevista y la ciudad igual, cuestiones de ética y todo. Pero personas, eso, muchos fulanos son personas y no se marca ahí. Igual tiene que ver con el segundo rasgo, ¿no? De definitud, pero igual. Luego vemos en el romano, y yo sé que está por ahí Julio César, que he robado de un trabajo de él esos ejemplos, porque obviamente en mis entrevistas en español no hay ejemplos de romano. Y vemos algo similar, que igual estamos marcando ciertos objetos directos, no todos, hay ciertos rasgos que rigen la distribución. Igual la animosidad es un rasgo importante, pero no tan importante como en el español. Y luego tenemos, bueno, más importante tiene que ver con la estabilidad referencial, tiene que ver, bueno, es algo muy similar de la definitud, que pues sí, tiene que ver con escalas, como Senta nos había explicado. Por cuestiones de esta investigación lo he hecho muy binario, muy blanco y negro, literalmente por falta de datos, pero a eso ya llegaremos. También he robado de Julio aquí que tenemos ciertos usos en común entre las 2 lenguas, que para los objetos definidos inanimados, que ninguna de las 2 lenguas usualmente marca. A mí no me gusta decir siempre, porque mi experiencia siempre lo es siempre. Y luego que los objetos de pronombre demostrativo animados también. Pero también tenemos los usos distintos, ¿no? A veces cuando no concuerdan. Con el español, aquí tenemos la doctora, que es una persona, algo específico, que tenemos la marcación. Luego con el romano, que hay variación. Con los pronombres demostrativos inanimados, pues el español dice que no, el romano dice que sí. Yo quería enfocarme en esto igual por razones de binarias, de algo blanco y negro, pero igual falta de datos. Vamos a enfocarnos en esto, de objetos definidos animados. Igual es un poco más complicada la situación porque hay variación ya en el romano, pero en resumen, aquí número 5, obligatorio igual, no me gusta decir siempre. Para el español, pero variable para el romano. Como yo vengo de un programa más sociolingüística, vamos a llamarlo un sitio de conflicto, donde tenemos
algo distinto entre los dos sistemas. Entonces, trabajos previos, a.k.a. ¿de qué sabía yo antes de empezar estas cosas? Pues, ¿qué sabía? Bueno, que unas personas, perdón, antes que nada, experimental. Lo que yo encontraba era experimental todo. Igual, yo vengo de más sociolingüística variacionista. Experimentos no solemos hacer. Pero en Montreal, sí, yo estudié donde trabaja ella, y ella es una máquina, por cierto, pero todo experimental. En un estudio de ella dice que no hay diferencias entre los hablantes de romano con español, diferentes producciones, comprensiones, exactabilidad, sin diferencia con el grupo control, entonces no hay diferencias. Pero luego tenemos dos estudios recientes que dicen que sí hay diferencias. Entonces, al fin de todo, digo, todavía no sé lo que está pasando. Puede haber diferencias, puede que no. Vamos a ver. Entonces, igual, yo quería contribuir con datos semi-naturalistas, que les digo, experimentales no hacemos mi programa, lo que hacemos son entrevistas. Semi-naturalistas, que igual es un dolor inmenso, pero es lo que hacemos. Entonces, mi objetivo principal era contribuir con datos desde otro enfoque. Cabe destacar un momentito mi filosofía cuando tiene que ver con la lengua. Yo no creo en reglas, yo creo en patrones. Entonces, los patrones, pues hay que buscarlos. Y lo que pensamos es que cuando tienes los experimentos, está muy rígido y van a salir datos, claro, pero dentro del marco que has puesto tú, en vez de tener algo más espontáneo. Luego, yo tampoco creo mucho en errores, yo creo más en uso innovador, especialmente cuando estamos hablando de comunidades emergentes bilingües y no solamente los niños de 18 años que yo enseño en la universidad a decir yo soy, hola, yo me llamo. Entonces, pues yo creo que existen errores, pero no en el uso que muchas personas usan ese término. Entonces, yo digo, ok, lo que yo quiero saber es esto. Se acerca la jerarquía de los factores dentro del habla en español de los romanos a la jerarquía del español, donde lo de ser una persona es el factor más importante en función del tiempo que llevan en el país. O sea, llegan con su gramática del romano aprendiendo español, copian, si escribes a esa teoría, la gramática y van modificando. ¿O será que están inventando algo único, algo propio, algo bilingüe allí mismo? Hipótesis realmente no tenía para la comunidad específica, solamente lo que yo conozco de las comunidades bilingües, especialmente en los Estados Unidos, de donde vengo yo, que las comunidades bilingües de los hispanohablantes tienen cosa única y no podemos medirlos por la regla que es el monolingüismo. Bueno, entonces si están haciendo algo propio, hay un punto de estabilización. Vamos a ver. Bueno, ojalá. Entonces, en general, mi pregunta de investigación era, ¿cómo hablan los romanos el español? En lo más básico, en la forma más básica, ¿no? Ir y averiguar cómo es. Un poco más específico para el estudio aquí actual, ¿qué factores sociales rigen esa distribución del don para los objetos directos animados definidos porque estamos enfocándonos en los sitios de conflicto? Entonces leí en la literatura que hay romanos en Madrid y fui. Literalmente leía que había en Madrid, miré el sistema del metro, dije, bueno, eso está muy bien ubicado, a lo mejor encontré romanos ahí, según la literatura. Estas son fotos que saqué yo, caminando por el barrio, y dije, ajá, he llegado bien. Pero igual llegué sin conocer a nadie, no conocía a nadie, primero tenía que encontrar a los romanos, luego tuve que ganarme su confianza.
que no me conocían. Yo llegué tipo, hola, soy de los Estados Unidos. ¿Puedes hablar, por favor? Básicamente, ¿verdad? Entonces, en 2 meses, 14 entrevistas. Y fue de rogar que por favor, háganme el favor. Realmente empecé a sacar más entrevistas cuando un chico que conocí en una cafetería empezaba a regañar a los demás, diciéndoles, no, que esta chica linda viene de los Estados Unidos para entrevistarnos a nosotros y ustedes no, o sea, yo no tengo vosotros mi gramática, ustedes no se animan, ella se va a regresar a los Estados Unidos diciendo que los romanos son unos gilipollas. Y la gente empezaba a animarse poco a poco. Obviamente de snowball. Cuando se enteraban de que otra persona había hecho una entrevista, ya tenía más confianza y la gente, hasta una mujer que yo hubiera jurado que le caía mal, se animó. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Ok, 14 en total. La cosa es, decidí excluir una entrevista porque 13 se conocían todos entre sí. Clase trabajadora. La otra chica, clase media, me vino de una publicidad que había dejado en la iglesia. No conocía a los demás. Tenía un máster, o sea, de los factores sociales, estaba muy fuera de todos los demás. Entonces decidí quedarme con 13. Igual son pocas entrevistas, pero dije para reducir la cantidad de factores sociales, bueno, a ver. Entonces, más o menos mitad del género, que es un poco sorprendente, porque en mi experiencia usualmente son las mujeres más que se animan. Pues ya les dije, una chica con el máster, pero aquí es la parte un poco más importante para la conclusión al final, la edad de llegada a España, que tenemos a unas personas herencia, o sea, nacida en España, traída a los 5, traído a los 14. Entonces los he agrupado tipo herencia, más o menos, y mientras todos los demás, como ya primera generación de inmigrante y todo. A ver. Entonces, sí, entrevistas sociolingüísticas. Sí, 102 minutos. Sí, esa mujer me contó de toda su vida y le agradezco mucho. Temas, las cosas cotidianas para que el comité de ética me aprobara todo, ¿verdad? Pero también hablamos de las ideologías lingüísticas al final para saber un poco de lo que pensaban de la situación lingüística de romanos siendo inmigrantes en Madrid. Y claro, todo lo sociodemográfico, Bilingual Language Profile, que por lo menos en Estados Unidos se usa todo. A ver, entonces las transcripciones. Usé un sitio que se llama Sonix, que hizo un bastante buen trabajo, pero luego con correcciones manuales, por favor, claro, hay que revisar los datos de las transcripciones. Por un asistente hispanohablante, igual es de Chile, no le culpen mucho, pero luego fui yo revisando después. Si hubo algo que yo pensaba que él había hecho mal, viceversa, pues lo hablamos para llegar a un acuerdo final. Y lo que tenemos aquí son los minutos de las entrevistas en los que hablan ellos, en vez de la duración de la entrevista total, incluyendo lo que digo yo y la gente que está por ahí. Entonces, tenemos que seleccionar los datos, ¿verdad? Tenemos que decidir qué es lo que vamos a incluir, qué es lo que no vamos a incluir. Entonces, la preposición a está en muchos sitios. Tenemos todo lo normal, o sea, estos vienen todos de mi mini corpus, para llamarlo así. Todo lo normal. Si están en desacuerdo conmigo con eliminar estos, me avisan, porque igual al final quedé con muy pocos tokens. Y luego otras cosas. Claro, cuando el verbo termina con la A, no puedes saber súper bien si realmente está la preposición o no. Priming, tropicalización, false starts, listas después de la primera cosa por lo menos. Y claro, nadie y alguien por no ser definido, que estamos enfocando en lo animado definido. Y aquí he puesto unos casos que yo creo que son un poco interesantes.
Al principio yo pensé que esto era, vas a limpiar a una casa, pensé que era don, pero luego dije, no, yo creo movimientos, movimientos. Luego, pero es que eso, ver a su casa, pero igual tenemos que volver, movimiento igual. No puedo explicar súper bien eso, cada tiempo tiene a su cosa, pero igual el verbo tener es muy especial, como todos bien sabemos. El único caso de animales, matan a los toros, y bueno, esa tropicalización de nuevo, pero aquí que hace falta la a ella la encontré. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues primero tuve que identificar todos los verbos que tenían un ejemplo de uso con el don. Y son esta lista de verbos, también esta lista de verbos, pero para esta lista solamente estaban en una sola entrevista. Yo quería enfocarme en verbos que estaban en por lo menos 2 entrevistas, porque quise buscar normas de la comunidad, para asegurar que no solamente de una sola persona. Y claro, para el Principle of Accountability tienes que contar no solamente dónde sí ocurre, sino también dónde podría haber ocurrido. Entonces, usando esos verbos, fui y saqué todo caso de esos verbos con objeto directo animado definido, sin el marcador igual. Entonces, para codificar todo, humano o no, eso fue parte de seleccionar los datos, claro, no era codificar exactamente, sino quiero decir que excluía a los animales porque solamente tenían a los toros. Y luego yo definitud, si tenía el artículo definido con un adjetivo posesivo o el pronombre personal. Entonces, como la pregunta era mirar los factores sociales, tenemos lo de género, yo quise mirar red social porque muchas personas estaban muy fuertemente de no, yo no paso con tiempo con los romanos que son machistas, que no lo hago, prefiero los españoles. Y también los que dicen, no, los españoles no son gilipollas, que me quedo con los romanos, que son mis paisanos. Entonces, a mí se me hizo muy clara la marcación ahí entre redes sociales, entre el Bilingual Language Profile, las entrevistas, todo. Y claro, el tiempo tiene mucho que ver. Aquí el problema que, a ver, ¿dónde está? Ah, sí, que eran solamente 63 con el DOM, entonces imagínense sin el DOM. Aquí está. Entonces, lo que tenemos aquí es la cantidad de tokens que proporciona cada participante con rojo, don, azul, sin. Y si alguien sea colorblind o algo, lo siento mucho, son los colores de mi universidad. Pero igual, no hay tantos tokens. Tenemos aquí 4 y 0, 3 y 2, 6 y 1, 10 y 1, 5 y 3. O sea, pocos tokens al final, que para la estadística no hay espacio, no se puede. Entonces, bueno, lo que yo he hecho es organizarlo por perfil. Entonces, aquí los primeros 3, herencia, la R que tiene la red más romana y la S la red española, porque estaba pensando en inglés en ese momento. Entonces, para marcarlo un poco, bueno, tendencias no tanto, pues igual los de herencia, solamente 2, entre ellos 3. Para los que más que nada están con los españoles, 2 entre los 4. Y para los que están usualmente con la gente romana, 3, 4, 5, 6, 7, entre 6. Igual, no hay tanta diferencia, pero no hay tantos tokens. Entonces, replanteándolo todo. No había incluido lo de los críticos porque no sabía diferenciarlo con los otros que no tenían. Hubiera metido un factor más que igual, yo sé que con la marcación en romano
si tenemos lo del crítico también, así que va a ser importante. También me he preguntado si debería incluir los verbos que solamente aparecían una sola vez. Cuando digo una sola vez, en la entrevista de un solo participante. Aumentaría los verbos de 8 a 25 en total. Y lo más obvio, regresarme a Madrid. Bueno, tengo muy poco tiempo, rapidísimo digo, que esas personas por alguna razón me hablaron muy abiertamente, me hablaron de sus ideas, de sus experiencias, hasta cosas que me dijeron que nunca habían dicho a ninguna otra persona en su vida. Que he visto igual otra vez una separación entre los que dicen, ¿sabes qué? Soy romano, estoy con los romanos. No, soy romano, pero prefiero con los españoles. Pero todos hay que hablar romano. Hay que mantener el romano, hay que conservarlo, hay que enseñárselo a los niños. Y la otra cosa que me ha sorprendido bastante es que todos me dijeron que dentro de 3 a 5 meses estando en España, ya lo hablaban. Llegaron sin hablar nada, 3 a 5 meses y ya. Digo, a mí me costó 20 años para aprender español y todavía tengo problemas. Claro, las limitaciones son obvias. Que para investigaciones morfosintácticas necesitas un montón de entrevistas para tener así de tokens. Y luego, claro, que decidí excluir a una participante por no cuadrar dentro de la misma red social ahí, que no conocía a los demás. Y hay muchísimas avenidas para futuras investigaciones, bien como nos ha dicho Paul. O sea, claro, yo quiero mantenerme en contacto con ellos. De hecho, sigo hablando con uno. Tal vez construir un corpus propio mío, empezar a colectar más y más. Y hay muchísimas cosas interesantes en esas entrevistas, similares a las cosas que nos contaban Simona y Lavinia. Serie Star, los críticos, reflexivos, préstamos, pluralización, las ideologías. Hay mucha información ahí. Y muchas gracias.